A pesar de un debut difícil, su innegable talento se ha ganado tanto a los críticos como a los fanáticos, desde casi no lograr alcanzar el estrellato hasta convertirse en potencias de las presentaciones en vivo. Exploremos cómo Baby Monster demostró que todos estaban equivocados. Seamos honestos, Baby Monster no tuvo el mejor comienzo, de hecho su impacto no fue tan explosivamente grande como el de sus predecesores 21 o Blackpink. Sin embargo, no fue culpa del grupo que tuvieran mucho revuelo a su alrededor, especialmente después de sus últimos videos virales de evaluación. Además de eso, aceptaron el desafío de ser el primer grupo de chicas de YG en 7 años siguiendo los pasos de nada menos que Blackpink. Esos son algunos zapatos muy grandes de llenar. Para agregar el desafío que tuvieron que debutar sin Teddy, el productor que jugó un papel importante en el éxito tanto de Blackpink como de cualquiera, ya que decidió centrarse en Black Label. Su debut se produjo durante un año turbulento por el entrenamiento. Muchos artistas que eran considerados las joyas de la corona de YG dejaron la agencia y los contratos de las miembros de Blackpink expiraron, y después de meses de incertidumbre se anunció que se quedarían con YG solo para actividades grupales. De repente se volvió más silenciosa YG mientras un grupo más veterano como Winner estaba en una pausa militar dejando solo 2 unidades activas. Los titulares como el futuro de YG ahora depende de Baby Monster. Las miembros tradicionales del grupo fueron presentadas a través de una última evaluación. Esta serie combinó elementos de un documental con un toque de programa de supervivencia, aunque no era exactamente uno. Mostró el talento de cada miembro creando mucha emoción, volviéndose virales en YouTube. Estaba claro que los últimos videos de evaluación resaltaron cuán prometedores son estas chicas, pero en lugar de hacerlas debutar cuando el entusiasmo estaba en su punto más alto, YG se burló del grupo durante demasiado tiempo para que no se presentaran a finales de 2023. Al principio se dijo que sería en otoño, luego recibimos la confirmación para septiembre, pero cuando llegó no pasó nada. La gente se preguntaba qué estaba pasando. En octubre se habló y se dijo que la preparación tomó más tiempo, así que necesitarían muchísimo más tiempo para debutar. Finalmente se anunció que se lanzaría en noviembre el debut, pero cuando la fecha finalmente se fijó solo 2 semanas antes, YG lanzaría la bomba de que una de las miembros más esperadas no debutaría. Muchos espectadores tomaron la decisión como una señal de que Añon había abandonado la banda por completo y surgieron rumores de que tal vez nunca regresaría. Finalmente apareció la canción previa al debut cantada por 6 miembros y estuvo bien. La canción obtuvo números decentes considerando que son de una gran agencia y el gran apoyo dentro de YouTube. Después de establecer récords como el video de K-pop más rápido en alcanzar 50 millones de vistas en YouTube, son el grupo de chicas de K-pop más rápido en superar los 10 millones de oyentes en Spotify. Incluso alcanzaron el puesto número 1 en iTunes en 21 países. Sin embargo, la respuesta general todavía estaba tibio en comparación con lo que se esperaba. Pero tomemos en cuenta que venían detrás de un grupo de K-pop femenino más arrasador de la YG. Retrocedemos un poco. Blackpink debutó bajo una intensa presión y Blackpink demostró que tenía mucho poder. Whistle y Boombayah fueron sin duda excelentes temas. Incluso llegó al punto de que sus sencillos debut compitieron entre sí, con un Whistle que impidió que Boombayah ganara un programa de música. Blackpink desde su debut, su popularidad siguió aumentándola, llevándolas directamente a la cima y convirtiéndose en el grupo de chicas más grande del planeta. En el caso de Blackpink no hubo un debate sobre su éxito, sin embargo con Baby Monster las opiniones son divididas. Si bien son reconocidas por su talento, la gente es cautelosamente optimista sobre su potencial para lograr más. Obviamente no son malos, pero dicen que simplemente falta algo. Muchos se preguntaron si podían superar este revés y establecer un punto de apoyo en el mundo. Los críticos de la industria calificaron la canción poco original y decepcionante. Dudaron del potencial del grupo para tener un impacto significativo en la competitiva industria de grupos de chicas que actualmente está liderada por nombres fuertes como New Jeans. Después de que Baby Monster lanzara una canción más lenta, se resaltó sus fuertes habilidades vocales, pero todavía se siente como si faltara algo. Cuando Baby Monster liberará todo su potencial, sabemos que está ahí justo cuando las cosas parecían estar inciertas. La noticia sobre el regreso confirmado de Añon llegaron justo a tiempo para unirse a su mini álbum debut. Baby Monster el 1 de abril fue como un rayo de esperanza. Tal vez ahora con todas las miembros del regreso finalmente seríamos testigos de cómo el grupo explota a su máxima potencia. Por fin las 7 miembros de Baby Monster saludaban oficialmente al mundo con Cheese, y aunque no alcanzaron la tan esperada canción principal,
Cheese luchó por causar un impacto a pesar de que el álbum debut ocupó un lugar destacado en la lista mundial de álbumes de iTunes tras su lanzamiento y vendió más de 40,000 copias en su primera semana, estableciendo un nuevo punto de referencia para las ventas de álbumes debut de un grupo de chicas. La canción debut no fue muy bien recibida en Corea, ni siquiera entró en el top 100 en Melon, una plataforma de música líder en Corea del Sur, pero aún así comenzó su popularidad, se difundiría a nivel mundial. Particularmente en Spotify, el 2 de abril Cheese debutó en el puesto 69 en la lista global diaria de las mejores canciones de Spotify y acumuló aproximadamente 1.7 millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento. Es la clasificación más alta para un grupo de chicas de K-pop de este año. Sus oyentes mensuales también superaron los 9 millones. Esto fue un testimonio de su creciente base de fans internacionales. Gradualmente su persistencia comenzaría a dar frutos. Para el 23 de abril, Cheese había subido al puesto 14 en la lista de los 100 mejores de Melon y para el 29 de abril alcanzó la posición 13 en la lista diaria de Melon. También obtuvo una atención significativa en otras listas musicales nacionales importantes. Fuimos testigos de un aumento sustancial en la popularidad de Baby Monster. Este ascenso no fue el resultado de exageraciones o marketing. Se debió a que la gente comenzaría a notar sus presentaciones en vivo que mostraban sus habilidades vocales y su presencia escénica. Las actividades promocionales del grupo después del lanzamiento del álbum jugarían el papel más importante y crucial en su creciente popularidad. Sus seguras presentaciones en vivo en diferentes plataformas fueron particularmente notables. Cantarían con una banda en vivo y esta se convirtió en un tema candente desde el comienzo de la canción. Las voces de los miembros de Baby Monster fueron fuertes y el rap también brilló. Estas actuaciones sin música pregrabada subrayaron la capacidad del grupo para entregar poderosas voces en vivo sin depender de pistas de acompañamiento o producción excesiva. Impresionó tanto al público como a los críticos. Algunos incluso dijeron que la versión en vivo era mejor que la versión de estudio, ya que sus presentaciones en vivo ganaron atención, al igual que sus otras pistas que inicialmente habían sido criticadas y ahora superadas. Con 100 millones de transmisiones, cada nueva presentación de ellas obtuvo millones de vistas y varias incluso fueron tendencias en Corea y en todo el mundo. Ahora siendo llamado por los fans el grupo que está creciendo de una manera más orgánica en las listas por su talento real. Cuando las presentaciones en vivo de Baby Monster comenzaron a llamar la atención, las comparaciones con otros grupos fueron inevitables, especialmente con grupos de chicas populares como LE SSERAFIM y LEAD en ese momento. La controversia sobre la capacidad de los idols para cantar en vivo comenzarían cuando LE SSERAFIM enfrentó críticas por su deficiente voz en vivo en Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo reservado para los mejores artistas. Esto se combinaría con un clip viral de una presentación en un encore después de ganar un programa de música, lo que sumó a la reacción negativa. Se observaron luchas similares con otro grupo de idols de la quinta generación y LEAD, cuyas presentaciones de sus encores se volvieron virales por las razones equivocadas. Un crítico musical diría: sé que es difícil cantar en vivo mientras se baila, pero al menos los miembros deberían poder hacerlo. Interpretar sus partes no es como si estuvieran cantando la canción de otra persona. La gente comenzó a comentar dónde estaban las habilidades que vimos en los idols de la segunda y la tercera generación. Esto llevó a una discusión en la que los programas musicales ganadores ahora se consideran un castigo, porque los idols se ven obligados a mostrar sus voces reales en los escenarios. A diferencia de sesiones pregrabadas, este marcado contraste en la calidad de la presentación en vivo funcionó con Baby Monster. Los fanáticos de K-pop comenzarían a apreciar el compromiso de Baby Monster de cantar en vivo. El grupo de chicas también se volvió más activo al hacer apariciones en televisión y anunciar horarios de festivales. La gente no puede evitar comentar: esperen, no es Coachella y en realidad es una locura que Baby Monster sea un grupo novato al actuar así. Trajeron a los fanáticos de regreso a las generaciones anteriores de idols de K-pop que eran conocidos ante todo por sus habilidades para el canto. Este cambio en la percepción fue significativo. La gente comenzó a reconocer que Baby Monster no es solo otro grupo que depende de presentaciones llamativas para exagerar. Son un grupo de cantantes talentosas que pueden ofrecer poderosas presentaciones en vivo de manera constante. Quizás uno de los mayores factores que contribuyen al éxito del grupo es el extenso periodo de entrenamiento que cada miembro tuvo antes de debutar, rompiendo la tendencia de los idols de K-pop de hoy en día. Generalmente tienen periodos de entrenamiento más cortos a pesar de sus jóvenes edades entre 15 y 22 años. Se reveló que 4 de las miembros comenzarían sus periodos de entrenamiento en el 2018,
Asa y Ruka comenzaron en abril, Rora en julio y Raimi en septiembre, cada entrenamiento durante aproximadamente 5 a 6 años antes de debutar. Añón comenzó su periodo de entrenamiento en enero del 2019 a la edad de 11 años, entrenando duramente aproximadamente 5 años. Farita comenzó su entrenamiento a los 15 años en octubre de 2020, dándole un periodo de entrenamiento de 3 años, mientras que Chiquita tuvo el periodo de entrenamiento más corto de 2 años y medio, a partir de julio de 2021 a los 12 años. A pesar de su periodo de entrenamiento más corto, la miembro más joven ha demostrado que puede mantenerse al día con los demás términos de voz y rendimiento. Los internautas han comentado que es como un entrenamiento de la segunda generación, periodos que explican las habilidades y notan la diferencia en comparación con los periodos de entrenamiento de menos de un año de algunos idols más nuevos. Algunos también dijeron: lo siento YG, nunca volveré a dudar de ti, refiriéndose a cómo la agencia se toma su tiempo para debutar nuevos talentos, ya que produce artistas de alta calidad. Un funcionario de YG Entertainment dijo que continuamos con un riguroso entrenamiento vocal antes y después del debut. Adaptamos nuestro entrenamiento para que coincida con el color y el rango único de cada vocalista cuando nos preparamos para nuevas pistas para garantizar la más alta calidad de interpretación. Se necesita mucho esfuerzo para lograrlo. En una entrevista con Teen Vogue, Rora dijo: creo que nuestra práctica vale la pena a medida que continuamos creciendo. Baby Monster ahora es sin duda uno de los grupos de idols de la quinta generación que la gente menciona con confianza cuando se trata de cantar en vivo. Asa diría: queremos mostrarle a los críticos y fanáticos que estamos trabajando para mejorar nuestras habilidades. Cada vez su ascenso demuestra que al final el talento gana desde el entrenamiento. ¿O tú qué opinas? ¿Te gusta Baby Monster? Me gustaría saberlo.